Vamos a tratar de ser lo más breves posibles en esta noche, además de que yo también tengo hambre, pero de la otra. Muy bien. Antes de continuar, reciba un saludo de nuestro pastor, el apóstol Luciel Jurado, y su esposa, su familia. Les mandan un fuerte abrazo y un saludo y esperan verlos en el mes de junio, que tenemos nuestro aniversario. Amén. Ellos ahora están radicando desde la ciudad de Houston, Texas, donde se va a plantar la sede de Legacy Shores. Ya los tendremos más cerca. Usted puede ir manejando hasta allá para ir a alguna actividad. Amén. Muy bien. Y también los pastores Clifford y Jacobus, ¿verdad? Y esposa de Grupo Nueva Vida en Austin, Texas, con los cuales estuvimos compartiendo el día domingo. Reciban un fuerte saludo de parte de ellos. Ellos saben que aquí hay un pueblo que ama a Dios y que también les manda saludos a ellos también. Como siempre, oramos unos por otros, los pastores Gómez, Miguel Gómez y su esposa Joana de Gómez también, que les mandan muchos saludos. Y bueno, después de este fin de semana, estaba mirando que el hermano Jesús estaba predicando el día domingo acerca de traer el arca de Dios. Sabe que el arca significaba la presencia, el Dios mismo habitando en medio de su pueblo. Y cuando Dios habita en medio de su pueblo, hay victorias, hay milagros, hay proezas, hermano. Así que procuremos siempre tener la gloria de Dios en medio nuestro o con nosotros. Amén. Muy bien, pero el tema de hoy es, voy a continuar con la puerta de las ovejas, porque el día miércoles solamente le di a la puerta de las ovejas un pincelazo muy, muy breve, y quiero continuar con ese mensaje. Acuérdese que el mensaje del día miércoles fue la restauración de las puertas, pero no hablé tanto de la puerta, más hablé del propósito de Nehemías, las características y la forma que él implementa para poder ser no solamente un restaurador, sino un hombre. En la política, no hablo de política, pero en la política se le nombra, tiene un nombre, legislador, o el que cambia leyes. Porque cuando usted se da cuenta, Nehemías en el último capítulo, un reformador de leyes. Él vino a reformar el sacerdocio. En el capítulo 13 termina diciendo cómo reformó el sacerdocio. Entonces yo quiero hablar de la puerta de las ovejas y extender un poquitito más lo que el día miércoles había compartido. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1 en adelante, y nos ponemos de pie, lo leemos y después puede sentarse. Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas
no les hicieron caso. Vuelve a decir nuevamente en el versículo 9: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos permites estar reunidos y poder disfrutar este tiempo para bendecir, glorificar tu nombre y aparte ser instruidos y ser ministrados a través de tu palabra. Así que ponemos, Señor, todo este tiempo en tus manos, exponemos nuestros oídos, corazón, espíritu. Señor, nuestro entendimiento se ha tocado para que tu palabra, Señor, haga lo que está escrito, Señor. Haga su trabajo en cada alma, en cada corazón, cada espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Muy bien. El libro de Nehemías en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 3 de Nehemías es donde inicia todo el trabajo de restauración. El día miércoles miramos no solamente el trabajo, sino cuáles fueron las estrategias, qué fue aquello que se tomó en cuenta para poder ser un edificador de Jerusalén, no solamente de los muros, sino de las murallas, sino también de las puertas. Pero Nehemías curiosamente inicia por las puertas. Nehemías capítulo 3 versículo 1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Muy bien. La puerta de las ovejas el miércoles decía que es la figura de Cristo. Acuérdese que están reconstruyendo Jerusalén, donde estaba el templo donde se adoraba a Dios. Ahora, ahí no tenía por qué haber un establo. Cuando habla de que entran las ovejas, no es porque Jerusalén dentro tuviera un establo donde se hospedaran o se guardaran las ovejas, sino que entraban las ovejas por esa puerta, porque cada vez que alguien iba a Jerusalén, más de uno o la mayoría de personas, como era costumbre, llegaban a hacer sacrificios, llevaban ovejas para el sacrificio. Entonces el primero que entra por esa puerta es Cristo, y Él se vuelve la puerta de las ovejas, porque la Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces el primer sacrificio fue el de Cristo, el primero y el último. Dejó atrás este tipo de sacrificios, pero en Jerusalén lo que estaban haciendo era algo profético, algo que iba a venir, alguien que sería la puerta, ya no física, ahora espiritual, para poder entrar por esa puerta. Por eso en el versículo 9 dice: el que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, el miércoles hablábamos que Él es el único que da salvación al hombre y que esa fue la única puerta que no tenía cerrojos. Pero aparte de asentarla, la ungieron. Entonces, hermano amado, nosotros podemos mirar en este pasaje que Jesús cumplió con todo lo que en el Antiguo Testamento estaba profetizado acerca de Él. Ahora la puerta de las ovejas es Él para todos nosotros. Y más de alguno, gloria a Dios, que los que ya recibimos a Cristo, entramos por esa puerta. Pero déjeme decirle que no todos entraron y salieron del otro lado a encontrar pastos, nuevos pastos, hallar pastos. ¿Se acuerda que ahí más adelantito del capítulo que leímos, en el versículo 10 dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Y qué es la vida en abundancia? Que tengas 15 pares de zapatos, que vayas al closet y no sepas qué ponerte, tienes un problema porque
¿qué me pondré? ¿Qué me pondré? No sabes eso no es la vida en abundancia. La vida en abundancia, hermano amado, es que aún en medio de la crisis tú te sientas bien, te sientas pleno. Sí, la felicidad no lo da cuánto tienes, sino cómo te sientes. Entonces, hermano amado, lo que el Señor vino a hacer primero es a cambiar nuestro interior, a que te sientas bien en tu alma y en tu espíritu, que estés pleno en tu alma, que estés pleno en tu espíritu. Entonces, cuando nosotros miramos todo este trabajo, más de algún, bueno, ¿qué significa el nombre Eliasib? Algunos tienen concordancia Strong electrónica. El nombre Eliasib es Dios restaura. ¿Y cuántos creen que Dios puede restaurar las cosas? ¿De verdad cree que Dios puede restaurar? ¿Le ha restaurado algo? Puede decir, Dios es un restaurador. Y Dios ocupó a Nehemías, y Dios ocupa a Eliasib, un hombre, un sacerdote, para decir, Eliasib, eres un restaurador, porque Dios está dentro de ti. Levante la mano si Dios está dentro de usted. Usted es un restaurador. Más que demoledor, un restaurador. Entonces, hermano amado, la situación es esta, que muchas veces nosotros entramos por la puerta de las ovejas y no de inmediato te encuentras con la vida plena, con la vida en abundancia, porque viene otro proceso, hallar pastos. Pero antes de los pastos, Dios te lleva, Dios empieza a mostrarse a ti y te empieza a hablar y te empieza a enamorar. Es decir, tú llegaste tal vez e hiciste tu oración de fe sin tener conciencia de lo que hacías, porque te echaron un montón los hermanos y te presionaron, recibe, y dices, bueno, está bien. Qué bueno si tú lo hiciste, dices, yo quiero eso que ellos tienen. ¿Qué necesito hacer? Como dijo el eunuco, ¿verdad? El etíope, ¿qué necesito hacer yo? Entonces, se le empieza a enseñar. Pero cuando recibes a Cristo, yo por eso digo, cierre sus ojos y siga conmigo esta oración. Pero cuando abre sus ojos, el otro dice, pues yo no sentí y sigo viendo las mismas personas, ¿verdad? Me trajo mi suegra y abro los ojos y pensé que ya no estaba, y ahí está la suegra. No, todo sigue igual. Pero Dios va a empezar a mostrarse a ti. Pero antes de mostrarse a ti en prodigios y poder y señales, lo que quiere Él es que tú conozcas su voz, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y le conocen. Entonces, para eso Dios tiene un trato especial para cada oveja, que es llevarlo al desierto, llevar a la oveja al desierto. Dice la Biblia que la oveja que se descarrió y se perdió, de las 10, dice que Jesús dejó de las 99, de las 100, ando mal en matemáticas, de las 100, dejó 99 y se fue a buscar a la número 100. Y dice que encontrándola, dice la Biblia, que le quebró la patita, la puso en sus hombros y regresó. Pero la mayoría de Biblias dice, y vino gozoso, la halló y vino gozoso, hizo una gran fiesta. Pero hay una versión que dice, y la trajo de nuevo por el desierto. Pero ya no la trajo, ya la trajo en los hombros. Pero la oveja que se fue al desierto y se perdió, no conocía la voz del pastor. Dejó de escuchar la voz del pastor. Entonces lo que hace el Señor, de repente nos lleva al desierto
¿Para qué? ¿Qué dice Oseas 2:14? Y te llevaré al desierto para hablar a tu corazón, para enamorarte. Por tanto, aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, mire, por eso es de que yo insisto, nunca le tema al desierto, porque el desierto no es para matarlo, es una escuela que Dios usa para que escuches la voz de Él, para que te enamores de Él. Hermano amado, cuanto más veas la mano de Dios, más certeza tienes de que Dios es un Dios de poder. Si los problemas que han venido contigo, sean del enemigo o sean de parte de Dios, no vienen para matarte, porque Dios siempre va a estar al pendiente tuyo. Dios siempre te va a dar la salida. Entonces, cuando viene, ya después la regresa del desierto y la pone nuevamente en el redil. Entonces, yo quiero hablar de los beneficios de la oveja que entra por la puerta de las ovejas, que es Cristo, porque tiene beneficios. ¿Quieres saber cuáles son los beneficios? Muy bien. Vaya por favor al Salmo 23. Esta parte es importante, porque el que entró por la puerta de las ovejas tiene que aprender ahora a escuchar la voz de su pastor. ¿Okay? No quiero hablar de esto, pero en Ezequiel capítulo 34 aparecen 6 clases de ovejas. No sé si alguna vez los ha leído. En alguna vez de sus curiosidades que no tenía nada que hacer, agarró la Biblia o le salió un TikTok, porque de repente es así, ¿verdad? Pero si no le ha salido ningún TikTok, ni ha oído ningún podcast, ni ha leído Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34 habla de 6 clases de ovejas. Primero es una llamada de atención a los pastores. Y después de eso, viene y dice, no has hecho nada por la oveja gorda. Lo miramos si quiere. Nada más para mencionarlas. Porque nadie de aquí debe parecerse en nada a ninguna de esas ovejas. Ay, Dios mío. Aquí está en el versículo 3. Versículo 3. Coméis la grosura y os habéis vestido con la lana. Degolláis a la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Oveja engordada. Vaya, subráyela si puede ahí. La oveja engordada es aquella que cree que ya no necesita alimento porque ya está gorda, ya tiene suficiente. No se deja enseñar, no se deja discipular, no se deja formar. ¿Por qué? Porque es gorda, está fuerte. Después viene otra, versículo 4. Las débiles no habéis fortalecido. Hay una oveja débil que es lo contrario a la oveja gorda. La oveja débil es aquella que no se alimenta. ¿Cómo se llama cuando esa enfermedad, cuando dejas de comer y la sangre se te va diluyendo, vas creando menos glóbulos rojos? Anemia. La anemia. ¿Y qué es lo primero que trae la anemia? Debilidad. Debilidad. Te va acabando hasta que te seca por completo. Entonces, hay ovejas
que se conforman con venir al culto cada 31 de diciembre y creen que con eso se van a mantener. No se dan cuenta que cuando venga la tempestad o cuando venga el problema, por causa de la debilidad, no van a poder sostenerse. Por eso es necesario la administración, por eso es necesario la palabra, por eso es necesario la oración, por eso es necesario la intercesión, por eso es necesario venir a congregarnos para fortalecernos cada vez más de su palabra. Después de eso, la enferma. Hay ovejas enfermas. ¿Cuál es una de las enfermedades de la oveja? Me estoy desviando del tema, ¿verdad? Voy a hablar de las ovejas. Bueno, no. Anótelas, ahí las va a leer usted. Y después miramos las cualidades de esas ovejas. Muy bien. Mejor vámonos al mensaje, porque si no, vamos a dejarlo inconcluso también. El Salmo 23. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mira la declaración de David. El Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor. Es decir, él como oveja ya tiene una identidad, pero ya tiene un estado de pertenencia. ¿Sabía que nosotros debemos tener un estado de pertenencia? Primero, yo le pertenezco a Cristo. Soy de Cristo. Yo tengo una casa. Yo tengo una familia. Yo tengo un lugar donde congregarme. Yo tengo una familia de la fe. Es un sentido de pertenencia. Yo pertenezco aquí. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Bueno, David tenía ese beneficio. Y después dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Muy bien. Entonces empezamos a ver que ahora viene el principio de la vida en abundancia. El principio de la vida plena. El principio de lo que Dios quiere para su pueblo. Y el que tiene pastor y ya aprendió a escuchar la voz de su pastor, goza de estos beneficios. Porque entonces aprende a caminar en un redil y se vuelve heredero de todo lo que tiene el buen pastor o todo lo que tiene su pastor. Muy bien, cuando la puerta de las ovejas es restaurada, empezamos a experimentar el nada me faltará. Ok. No sé si pueda ponerle nomás a la pastora se pone clima y a mí no me ponen. Ok, mire, nada me faltará. El primer beneficio es la provisión. Ahora, cuando hablamos de provisión, hermano, ¿usted qué se imagina? ¿Qué se imagina cuando hablamos de provisión? Porque la Biblia dice: nada me faltará. La comida, la economía, la salud, el dinero, el trabajo. Dice cómo nosotros tenemos una prioridad que no es prioridad. Cuando la Biblia y está diciendo la provisión de la oveja, es que tiene todo lo necesario. No es que abunde en cosas materiales, no, porque puede tener no tantas cosas materiales, pero no le hace falta gozo, no le hace falta paz, no le hace falta sanidad,
¿No le hace falta provisión? ¿No le hace falta armonía en su familia? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque muchas veces, hermano amado, usted tiene alguna, o todos pasamos por alguna crisis emocional que nos quita el sueño, ¿o no? Nos quita el sueño. Que porque ya se enfermó fulano, que porque hubo una discusión entre hermanos, cosas vanas, pues, digamos. Usted es de los que siempre sonríe y de repente llega todo serio, con cara de limón, como que la vida no lo merece, con el entrecejo, ni por más cremas que se eche se le borra la... Pero lo que hace el Señor, primero pone paz en tu corazón. Es lo primero que hace. Entonces nada me faltará. No en cuestión de las cosas materiales, sino en el alma. Porque después dice, restaura mi alma, después de eso. Entonces lo primero que trae el Señor es paz, gozo. ¿Por qué el gozo? Porque entonces tú empiezas a mirar el gozo de la salvación. Por eso David decía, y no me quites el gozo de tu salvación. ¿Usted se goza de que es salvo? De que aunque deje ese cuerpo que nos detiene, ya no va a ir al Seol a ser quemado. Ya no lo van a separar, por lo menos el paraíso, el seno de Abraham, lo tiene seguro. Por eso, hermano, es de que cuando uno piensa o mira situaciones tan difíciles sobre la vida, que murió, que pasó esto, que un accidente, uno dice, Señor, gracias porque yo te tengo a ti. Y si algún día me toca, sé que me voy directito al seno de Abraham, al lugar de descanso. Pero ¿qué será de aquel que no lo tiene? Entonces, hermano amado, nosotros lo que tenemos que aprender es a gozarnos por la salvación que el Señor nos dio y aprender a vivir en paz. Tendrás sanidad, no te faltará la sanidad. Es decir, si tienes a Dios como restaurador, a Dios como pastor, cuando estés enfermo, Él te provee la sanidad. Y te la provee de inmediato. Y viene una sanidad divina sobre la vida, porque Él es el sanador. Muy bien. Número 2 dice, en el siguiente versículo, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Muy bien. El descanso en los verdes pastos, en el versículo, ¿qué fue? Ahí, en el versículo 3. Las aguas, o los pastos, perdón, los pastos, en lugares de verdes pastos me hace descansar. El segundo beneficio es el descanso en medio de la abundancia espiritual. Te da nuevas fuerzas. ¿Alguna vez le ha pasado que se acuesta temprano, duerme mucho, se levanta el otro día y se siente cansado? ¿Sí le ha pasado? ¿Sabe qué pasó? Durmió, pero no descansó. ¿Alguna vez le ha pasado que se acuesta muy tarde y se levanta temprano y siente como que durmió muchísimo tiempo?
¿Sabe qué pasó? Dios le dio descanso. Le fortaleció su espíritu. Y no anda todo, viene sin ganas, y peor si es oración. Viene, se postra y se queda bien dormidito el siervo, la sierva. Gloria a Dios, recibiendo el rema del Señor ahí en él. Está bien, muy trabajado, y Dios lo hace descansar aquí, por lo menos aquí le da. No pasa nada. Nos ha tocado más de alguna vez, ¿no? Pero el Señor nos hace descansar, porque Él no solamente alimenta, también da reposo. Nos da reposo. ¿Sabe que para nosotros un buen reposo, ¿sabe qué es? Irnos a Cancún, a una playa de vacación. Ay, me voy a descansar. ¿Qué descansar, hermano? Se va uno a cansar más de lo que uno está, a gastar el dinero y estar más cansado de lo que está. Uno se va para poder descansar. No hay como un cuarto a solas, una meditación con una alabanza tranquila, una lectura de la palabra, una meditación, y que te duermas. Mira qué descansos tan ricos. Pero ricos. Y a veces ni se necesita una cama. ¿No? A veces viene sentado en el asiento de un autobús, meditó y todo, se cansó y se quedó dormido. Despierta con el cuello dolorido, pero bien descansado. Él da reposo y prepara el alimento para el espíritu. Por eso es de que yo siempre recomiendo: meditemos en la palabra, leamos la palabra, meditemos un pedacito de la palabra, quedémonos meditando. Haga una oración, pero procure quedarse en silencio y meditar esa palabra. Mejor si lo hace ya que no haya ruido de nada, y se pueda dormir tranquilo. Y después, el tercer beneficio: junto a aguas de reposo me pastoreará. El reposo que solamente se encuentra en la presencia de Dios. Mire, yo me he dado cuenta que a veces que venimos a la oración, a veces yo vengo muy cansado, hermanos. De verdad, muy cansado. Como hoy venía muy cansado. Pero en un ratito no sentí ni cómo, ya estaba bien. Ya le quería decir: vaquero, mejor predica tú. Pero me comprometí el miércoles pasado, ¿verdad? Y el vaquero bien contento. Vaquero Junior, ¿no? Porque el otro todavía no predica. Ya lo vamos a meter. Al discipulado, para que sienta el presidente lo que se siente. ¿Cómo decía el grito aquel que decían? ¿No se acuerda del grito del 90? Y había una consigna contra el presidente, decía: sueldo mínimo al presidente para que sienta lo que se siente. Bueno, dijimos que no íbamos a hablar de política. Las aguas de reposo son un lugar tranquilo. Son el reflejo de una paz profunda que solamente se puede disfrutar cuando uno está en la presencia de Dios. Cuando uno disfruta la presencia de Dios. Cuando uno, mire, y no necesitamos estar en un ambiente congregacional. Muchas veces en tu cuarto, en tu casa, en el lugar donde estás, ahí te puede envolver una tranquilidad.
Una paz, hermano. Y esa paz te da nuevas fuerzas, porque te renueva, te renueva. Entonces, por eso es necesario encontrar un momento de quietud, a veces en medio de la alabanza, de la algarabía, que venga un momento de quietud, un silbo apacible, un momento donde el Espíritu de Dios empieza a ministrar. Te sientas en tu lugar, empiezas a meditar, te quedas hasta dormido, no te preocupes, porque aún Dios ministra el subconsciente. Dios lo ministra. ¿Alguna vez te has soñado, Chuchito, predicando? ¿Te has soñado alguien predicando? ¿Evangelizando? ¿De veras se ha soñado? ¿O se le aparece Chucky, como decía la vez pasada en los sueños? ¿O sueña otra cosa? Pero muchas veces a mí me pasó. Es más, cuando yo no era pastor, yo me acostaba y ponía mis cassettes. Las grabadoras, los jovencitos no saben qué es un cassette, pero para los que sí lo conocieron, una reproductora de cassettes, ponía mi cassette y le ponía el play. Y entre el chillido del grillo que se oía que jalaba, yo me dormía escuchando los mensajes, las prédicas, y me quedaba dormido. Y de repente yo empezaba a soñar que yo estaba predicando o que estaba en una administración y que estaba llorando, y despertaba hasta que el cassette, ve que llegaba al final y pum, botaba y se oía un ruido. Entonces yo despertaba, pero yo despertaba llorando a veces de que estaba soñando que yo estaba en plena administración, o estaba siendo ministrado, o yo estaba ministrando y yo no era pastor todavía. Pero ¿sabe que eso me producía, aparte de un gozo, me producía una tranquilidad, una paz? Y todo eso pasaba cuando yo andaba en escasez. En escasez, hermano. Yo no sé si alguien ha vivido ese tipo de escasez donde de verdad no tiene para comprar nada. Nada, absolutamente. Ahora hay gente que dice, no, es que no tengo, pero tiene su camionetota y todo. Y dice, no tengo. Pero yo ni tenía ni camionetota, ni zapatos buenos tenía, con hoyos tenía mis zapatos, ¿verdad, mi amor? Sin embargo, había una tranquilidad. No es que fuera yo cachetón, hermano. Mi esposa en carencia, pero no es que fuera, pero me producía una tranquilidad. Y luego un mensaje que oímos, ¿te recuerdas cuando decías, nunca digas no tengo? Y aprendimos esa palabra. Nunca se debe decir no tengo, porque acuérdense que la vida y la muerte están en el poder de lo que hablamos. Entonces aprendí a decir, por el momento no tengo, pero ya voy a tener. Por el momentito no hay. No podemos sacarlo del banco, decíamos. Lo que decía mi esposa, y yo hasta la miraba, esta ya tiene cuenta bancaria y no me ha dicho. Y después aprendimos a sacarlo del banco. Pero para sacarlo del banco, usted tiene que primero ahorrar. Tiene que invertir. Muy bien. Junto a aguas de reposo hay un lugar que fluye, que fluye, que fluye. Y que mientras viene esa corriente, mientras ese lugar esté fluyendo, la oveja puede caminar en calma, en una presencia constante de Dios y en una provisión constante de Dios. Porque una corriente que fluye siempre va a traer cosas frescas, siempre va a traer cosas frescas. Conforta mi alma. Muy bien, este punto es importante. Usted y yo como ovejas tenemos que aprender, porque si somos ovejas, pero no nos dejamos guiar, no nos dejamos conducir, no queremos escuchar la voz de nuestro pastor,
no queremos ser ministradas, pues no vamos a gozar de los beneficios. Pero el ese conforta mi alma. ¿De qué cree que está hablando la Escritura? ¿Por qué se angustia su alma? Alma, ¿por qué te angustias? Porque muchos bienes tienes, dice Lucas, ¿no? ¿Por qué se angustia el alma? Dígame una cosa por la cual se angustia el alma. Por deudas, por problemas, dictámenes médicos, por el qué va a pasar mañana, por el no tengo dinero, por fracasos, por decepciones. Porque el que le prometió que le iba a poner sirvienta no cumplió. El que le dijo que tenía, ¿qué? Muchos animales y mucha tierra. No cumplió. ¿Sabe por qué existen los psicólogos? Porque estudiaron psicología. Aquí, hermanita, ahí está, la psicóloga. Tú podrás dar fe de esto. Es más, te lo voy a poner a predicar. Que diga, ¿cuánta gente ha llegado? ¿Qué problemas tiene? En la familia, con los padres, con los hijos, en el matrimonio. Porque desde pequeño, que lo rechazaron, que vivió sin padre, que la mamá los abandonó, y causaron heridas en el alma. Y esas heridas se quedaron hasta la edad adulta. Y no han podido liberarse de esto. Por cuestiones del pasado, marcas desde la niñez, rechazo, palabras dichas que les fueron sembradas en su alma y quedaron como tatuajes en su alma que no se han podido borrar. Y la mente o el alma las trae al presente y se encapsulan, y eso las hace vivir afligidas, angustiadas, en depresión. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Restaura el alma. El alma cargada, herida, la que nadie ve por rechazos, traiciones, miedos, culpas, dolores, angustias. Dios es experto en hacer ese trabajo, pero experto, hermano. Por eso es necesario la administración. Y mejor si es con el Señor, y sacarlo todo con el Señor. ¿Alrededor de qué tiempo escuchas a una persona con un problema? ¿Pero qué tiempo va una persona? ¿De 10 minutos? Mínimo. Y uno tiene que estar, mire, a ver, dime que de eso, no, déjela hablar. Que hable. Entre llantos, sollozos, secado de lágrimas, y es de que me acuerdo, y esto, ta. Pero su alma está siendo liberada. No te voy a ofender, pero hay un punto en que los psicólogos ya no pueden entrar. Hay un punto donde ellos ya no pueden avanzar. Y muchos de ellos dicen, ¿sabe qué? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, vaya y busque una iglesia. ¿Cierto o no? Es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahí solamente Dios, el Padre, el que creó el alma, es el que puede trabajar en ella y sacar lo más profundo y venirla y traer la sanidad. Él pone el ungüento, pone el aceite, pone el vino para que cicatrice esa alma y pueda ser restaurada. Por eso el salmista dice, Él restaura mi alma. Pero se dejó, se ministró, habló, pidió ayuda. ¿Qué te pasa, hermano? Te veo como que triste. ¿Qué le importa, pastor? No se meta donde no le importa. Es mi vida, yo sé cómo la vivo. No.
No, 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 es que yo solo con Dios, solo Dios y yo, así, así, directos. Entonces, hay una restauración. El pastor de pastores entra donde ningún hombre puede entrar. Hace lo que ningún hombre puede hacer. Sana lo que ningún doctor puede sanar. Y muchos de nosotros damos fe de esto, de cómo llegamos de angustiados, sin esperanza, sin rumbo, endeudados, sin dinero, decepcionados. Y mira ahora las caras bien lindas, los domingos bien guapos, alabando a Dios como si nada hubiera pasado. Todo quedó atrás, remolineando y diciendo: gloria a Dios, hermano, ¿cómo le va? Bien, en victoria, hermano. Aquí estamos, el enemigo viene, pero le doy unas cuantas cachetadas y lo hago huir porque el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque hay una alma restaurada. Hay una alma que fue restaurada, se dejó guiar, oyó la voz de su pastor, se dejó que le dieran ese aceite, ese vino, para que sanara su alma. Amén. Le doy dos más y nos vamos, porque usted tiene que ir a dormir. Y yo también. Conforta mi alma. Habla de la sanidad interior. La sanidad interior es importante. Es esa parte que nadie ve por fuera, pero por dentro está el daño y después se viene representando afuera. Y por eso es de que ahora la ciencia médica dice que el 85-90% de las enfermedades son psicosomáticas, causadas por una alma angustiada, enferma, abatida, que no ha podido sanar. Muy bien. Siguiente. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aquí está este beneficio, es que ¿sabe qué? Nos da la dirección correcta. ¿Sabe que el Señor nos enseña a ser justos? ¿Qué es ser justo para usted? Lo va a googlear y va a decir: ¿qué es la justicia? Y le va a decir: según Aristóteles, es darle a cada cual según lo que le corresponde. No, pero no, creo que sí fue él, ¿verdad? Pero la justicia según Dios, la justicia es someterte a la palabra de Dios y hacer lo que Él dice que hagas. El orden de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 4. La Biblia dice que Jesús llegó al Jordán y Juan estaba bautizando en el Jordán. Y cuando Juan vio a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces le grita a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le contestó Jesús? Deja que suceda así como está escrito, ¿sí? Para que cumplamos toda justicia en la tierra de lo que está escrito en el cielo. Entonces, la justicia de Dios es someterse al orden que Él estableció. Y el orden era que Juan era el sacerdote en turno, y aunque Jesús era mayor en deidad, el que estaba ministrando en esos momentos y el turno era de Juan. Y entonces viene Jesús y es bautizado por Juan. Y cumplieron toda justicia. ¿Y sabe que, por ejemplo, cuál fue la justicia de Job? ¿Cuántos conocen la historia de Job? Yo no sé si estoy más dormido yo o usted.
Hey, pásele una mosca por ahí y despiértela. ¿Cuál fue la justicia de Job? ¿Qué versículo le resalta de Job? ¿Qué frase le resaltan de Job? Ujú. Ok. Cuando su esposa le reclama y dice, maldice a tu Dios y muérete. Y le dice, mujer, has hablado como una mujer insensata. ¿Acaso aceptaremos el bien de Jehová y el mal no? Si Dios dio y Dios quitó, de todas formas, bendito sea el nombre de Dios y sea glorificado el nombre de Dios. ¿Y sabe que esa fue la justicia de Job? Que él no le adjudicó mal a Dios y aceptó su soberanía. Por eso es que Dios dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Porque le has dado y le has rodeado de todo, pero quítale el vallado que has puesto alrededor de él y déjame que lo toque. ¿Ve? Solo no toque su vida para matarlo. Pruébalo en todo. Dios sabía que Job no iba a renegar de Dios. Entonces la justicia de Dios, Dios nos enseña a caminar en justicia, en que si nosotros decimos Él es mi Dios, nunca cambies. Te vaya bien o te vaya mal, nunca cambies. No se te salga la frase, estaba yo mejor antes. No. Aceptemos la soberanía. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea su santo nombre. Porque por el momento no tengo lo que necesito, pero vendrá un día en que Dios me proveerá, porque Él es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie. La siguiente palabra es seguridad en medio del valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él te da seguridad en medio de los valles de sombra. Cuando el dictamen dice no hay remedio, Dios te da una palabra en tu interior y dice sí, sí hay remedio, porque yo soy tu Dios. Y entonces te empieza a dar seguridad. Todos, yo quiero decir esto porque lo recuerdo bien. Todos supieron la situación de la pastora Delphi, ¿verdad que sí? A la pastora Delphi le daban 2 o 3 horas de vida. 2 o 3 horas de vida. Pero algo que me encantaba de la pastora Delphi decía, no, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Y con una seguridad. De hecho, lo que ministramos fue el Salmo 23, ¿te acuerdas? La madrugada. Yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Primeramente Dios, y voy a salir de esto. Pero con una seguridad, hermano. Pasaron las 3 horas, pasaron las 5 horas, pasó un día, nos vimos al otro día en el hospital y la veía con ese ánimo y todo. Salió del hospital. Vinieron más crisis, pero ella decía, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Mire, la pastora, el Señor le dio el privilegio de conocer a su nieta. Y no solo eso, ahora hasta los apapacha, los cuida y ahí anda por allá y todo. ¿Sabe que Dios te da seguridad? Cuando Él es tu pastor, Él te da seguridad. Y dice, no vas a morir, porque yo tengo planes todavía para ti. ¿Será que podemos dejar verdaderamente que Él sea nuestro pastor y que escuchemos su voz?
y que nos dejemos guiar y que nos dejemos aconsejar y que disfrutemos de los beneficios que Él tiene para nosotros. Y termino con estas dos cosas. El Salmo 23 fue escrito por David y es un salmo que está hablado en singular. Y esa palabra singular quiere decir que solamente es de David, aunque nosotros lo declaramos y decimos que Jehová es nuestro pastor, está bien. Pero resulta que la Biblia puso hombres de Dios y puso pastores para guiarnos, para ministrarnos, para aconsejarnos, para que trayeran reposo, trayeran una palabra, nos condujeran a pastos verdes, aguas de reposo, nos dieran descanso. Pero hay una parte que a veces al pueblo se le olvida y no le gusta, aunque la menciona. David dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pero la vara y el cayado no estaban separados el uno de otro. La vara era un bastón recto, entrecurvo, con chipotes lo más, y a la parte final tenía una curva. Eso era el cayado. Entonces el cayado significa la misericordia de Dios, porque cuando la oveja se quería ir por un redil diferente, se agarraba del lado de la vara y con el cayado se pescaba del cuello y se traía y se volvía al redil. Por eso es el significado del cayado, la misericordia. Pero la vara significa autoridad. Y entonces la autoridad no a muchos nos gusta. ¿Por qué me va a decir a mí lo que tengo que hacer? La autoridad es cuando agarraba al pastor y tenía que ocupar, ya la había jalado muchas veces y seguía, entonces le pegaba, golpeaba a la oveja y la hacía entrar al redil. Entonces, a nosotros muchos nos gusta tener autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre la esposa. Te me sujetas porque yo soy el hombre de Dios, yo soy la cabeza del hogar, así que el pastor ha predicado y así que te sujetas. Ah, qué bonito. Pero él no se sujeta. Y cuando su pastor lo quiere regañar o lo quiere enderezar, se enoja y no acepta autoridad. Y la Biblia dice que nadie puede tener autoridad si no tiene una autoridad sobre él. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu misericordia y tu autoridad, cuando he andado mal y me has corregido, lo acepto, porque tú eres mi Dios. Cierre sus ojos un momento. Levante sus manos. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Padre, profetizo sobre este pueblo que no le faltará el gozo, no le faltará el descanso, no le faltará renuevo. Que esa palabra nada me faltará estará en sus casas, su familia, sus vidas. En el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor es mi pastor. Eso es, declárelo un momento. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar.
junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y el Señor no te faltará provisión, no te faltará restauración, no te faltará sanidad, no te faltará gozo, no te faltará salvación, no te faltará aceite, no te faltará vino, en el nombre de Jesucristo, porque Él es tu proveedor. Hazlo tu pastor, hazlo tu pastor, hazlo tu pastor en esta noche. Somete tu alma delante de Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por ser por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, te damos gracias porque tú eres grande, Señor. Sí, Señor. Estamos dispuestos a ser ovejas, Señor, a escuchar tu palabra, a reconocer tu voz en nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo bueno que has sido en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.